El hielo es como un escondite para cosas antiguas. Preserva lo que de otro modo ya se habría perdido. Pero a veces hay cosas que salen del hielo y sorprenden a los expertos. En este video veremos las 10 cosas más extrañas encontradas en el hielo. Pero antes de continuar, por favor dale like a este video, eso significa mucho para nosotros los creadores de contenido. Muchas gracias. El grupo desaparecido de aviones en Groenlandia. El 15 de julio de 1942, 8 aviones salieron de la base aérea de Presque Isle rumbo a Gran Bretaña. Formaban parte de la Operación Bolero. 6 de ellos eran cazas P-38 Lightning. Los otros 2 eran bombarderos B-17 Flying Fortress. Llevaban a bordo a 25 tripulantes listos para la guerra, pero no llegaron a su destino. Una fuerte tormenta de nieve en Groenlandia los desorientó. No pudieron repostar combustible porque los lugares donde debían detenerse estaban cerrados. Se estaban quedando sin combustible, así que buscaron un lugar donde pudieran aterrizar. Encontraron una parte plana de hielo y allí aterrizaron uno por uno. Los 8 aviones se estrellaron en el hielo. Por suerte, todos estaban a salvo. Fueron rescatados después de 9 días. Durante esos días, estuvieron solo en el hielo. No tenían un refugio adecuado. Solo tenían pocas cosas. Tuvieron que esperar hasta que llegara la ayuda. Dejaron los aviones pensando que sería fácil recuperarlos después. Pero no fue así. Durante 50 años, el hielo siguió moviéndose. Además, se acumuló una gruesa capa de nieve. Poco a poco, los aviones se hundieron y quedaron bajo el hielo. Incluso se alejaron varias millas del lugar original. Con el paso del tiempo, el hielo sigue moviéndose. Nunca se detiene. Poco a poco, el hielo empuja a los aviones lejos de su posición original. Así que, aunque sepas dónde aterrizaron por primera vez, no significa que todavía estén ahí. Después de muchos años, ya están en otro lugar. Y terminaron a más de 200 pies de profundidad mientras el hielo se mueve. No solo se hunde. Poco a poco también se va cubriendo de nueva nieve. Cada año aumenta el grosor. Por eso es aún más difícil verlo desde arriba. Es como si el hielo hubiera devorado por completo los aviones. Desde arriba solo se ve hielo blanco. No hay rastro de lo que pasó. Es como si nada se hubiera estrellado ahí. En 1982 intentaron buscar los Pat Epps y Richard Taylor, pero no encontraron los aviones de inmediato. Pasaron muchos años y se necesitó nueva tecnología antes de que los encontraran. En 1992 usaron una máquina especial para derretir el hielo hacia abajo. Fue como si perforaran un agujero estrecho, hasta llegar a la parte inferior del avión. No fue un proceso rápido. El avance a través del hielo fue lento. Un solo movimiento en falso y lo que recuperen podría dañarse. Por eso cada movimiento es cuidadoso. Lo levantan poco a poco. Sacaron un Lockheed P-38 Lightning, uno por uno. Son grandes y pesados. No es fácil sacarlos. Se necesita el equipo adecuado y movimientos cuidadosos, porque si se apresuran, el avión podría dañarse y todo el esfuerzo sería en vano. Pero aunque fue difícil, lograron sacarlo de debajo del grueso hielo. Y ahí vieron lo bien que el hielo puede ocultar lo que pasó. Tomó 10 años para que el avión finalmente fuera reparado por completo. El 26 de octubre de 2002, más de 60 años después de que se viera obligada a aterrizar en el hielo, la Glacier Girl volvió a volar. Más de 20,000 personas observaron mientras despegaba en la pista en Kentucky. Algunos de los veteranos de 1942 también estuvieron presentes y presenciaron su regreso. Esparta, la joven leona de las cavernas en Siberia. En 2018, un hombre llamado Boris Berezov estaba buscando colmillos de mamut a la orilla del río. Eso es algo común en la zona, usando agua a presión para excavar el hielo y la tierra. Pero lo que encontró no fue un colmillo. Vio a un cachorro de león. A este cachorro lo llamaron Sparta. Permaneció bajo tierra congelada durante 28,000 años. Incluso su pelaje y sus bigotes seguían intactos. Según los expertos, es uno de los animales mejor conservados de la era de hielo. No es común ver algo así. Normalmente solo quedan los huesos. Pero aquí, el cuerpo está casi completo. Su pelaje solo está un poco sucio, pero casi no tiene daños. Sus dientes, piel, carne e incluso el interior de su cuerpo están intactos. Sus garras, aunque ha pasado mucho tiempo, siguen estando afiladas. Todavía pueden causar heridas si las tocas. Todavía se puede ver la forma de su cuerpo. No ha cambiado de forma. Todavía se ve bien. Es como si solo estuviera dormido dentro del hielo. Según Love Delaine, su aspecto es casi como si acabara de morir.
El león cavernario es un tipo diferente de león comparado con los leones actuales. Son más grandes y tienen el pelaje más grueso debido al clima frío del lugar. Vivieron en diferentes partes del mundo hasta que desaparecieron hace unos 14.000 años. Casi todo lo que sabemos sobre ellos proviene de huesos, dibujos en cuevas y hallazgos como el de Esparta. Un año antes de encontrar a Esparta, se encontró a otro cachorro de león cerca. Lo llamaron Boris. Los lugares donde los encontraron están muy cerca uno del otro, por eso los científicos piensan que son familia, pero al analizar sus edades, resultó que hay una gran diferencia entre ellos. Esparta tiene unos 28.000 años, Boris, por su parte, tiene unos 43.000 años. Fueron encontrados cerca uno del otro, pero vivieron con miles de años de diferencia. Tampoco hay señales de que hayan sido devorados por otros animales. Es posible que quedaron repentinamente cubiertos por tierra o hielo, y por eso su preservación es excelente. Así que incluso después de tanto tiempo, todavía se pueden tocar. El potrillo joven que aún tiene sangre proveniente de Siberia. En agosto de 2018, hubo personas que volvieron a buscar colmillos de mamut en el cráter Bataga. Es un gran agujero en la Tierra que en la zona es conocido como el camino hacia el inframundo. Allí encontraron al potrillo joven. Tenía solo 1 o 2 semanas de edad cuando murió. Era pequeño, como del tamaño de un perro. Su color era marrón. Tenía una cola negra y pelo en el cuello. Permaneció en el hielo por más de 40.000 años. Su piel, pelaje y pezuñas aún están intactos. Incluso el interior de su cuerpo todavía se ve bien. No es como los otros que se desentierran. Normalmente el interior ya está dañado, pero aquí el interior todavía se apreciaba con claridad. Y lo más sorprendente es que los expertos encontraron algo. Todavía hay sangre dentro de su corazón. Normalmente la sangre se seca o se endurece con el paso del tiempo, pero aquí se mantuvo líquida, como agua, porque quedó enterrada rápidamente en el lodo que se congeló de inmediato. Es como si el cuerpo se hubiera sellado, así que no entró aire. Por eso no se descompuso rápido y la carne se mantuvo dentro del cuerpo. Debido al frío extremo que conservó la sangre, esta es la sangre más antigua que se ha obtenido de un animal antiguo. Es 27.000 años más antigua que la anterior. De inmediato, expertos de Rusia y Corea del Sur intentaron extraer células vivas del potro. Quieren clonarlo para revivir la especie de caballo conocida como el caballo de Lena. Pero hasta ahora lo han intentado más de 20 veces y todas han fallado. A pesar de esto, sigue siendo uno de los hallazgos más impresionantes encontrados en el hielo. De vez en cuando lo exhiben en Japón junto con otros animales de la era de hielo. Eso significa que lo que llaman el camino hacia el inframundo es como un gran congelador natural. Yor es el cachorro de lobo del Yukón. En 2016, un minero de oro estaba excavando en Yukón. Normalmente usan agua a alta presión para quitar el hielo y la tierra, pero en vez de encontrar oro, apareció un pequeño objeto oscuro. Era un cachorro de lobo. Tenía unos 57.000 años de antigüedad. Su cuerpo, excepto por el ojo, todavía tenía el pelaje, la piel, las patas, e incluso los pequeños detalles de las patas en buen estado. Todavía se podía ver la forma de su cuerpo. El pelaje seguía claramente definido. No es como los demás, que solo quedan los huesos. Lo llamaron Yor, que significa lobo en el idioma de la gente local. Su vida fue corta, pero gracias al hielo su apariencia no cambió y todavía está aquí hasta ahora. Yor es el lobo más completo que se ha encontrado de la era de hielo. Era joven cuando murió. Se cree que murió cuando colapsó el lugar donde se escondía. Debido a que fue enterrado repentinamente, su cuerpo se conservó en buen estado. Cuando analizaron su ADN, descubrieron que pertenecía a un tipo de lobo que ya no existe. Tiene poca conexión con los lobos de Alaska y Eurasia, pero los lobos en Yukón ahora son diferentes. Eso significa que todo su grupo ya no existe, y Yor es la única evidencia de que alguna vez existió este tipo de lobo en el mundo. Él es más antiguo que la mayoría de los dibujos rupestres. Vivió en una época en la que todavía existían los neandertales en el mundo. Casi fue arrastrado por el minero con agua a alta presión antes de que se diera cuenta de lo que era. Por suerte pudo detenerlo a tiempo. Cuando los científicos lo examinaron, vieron que incluso los pequeños detalles de la lengua de Yor seguían intactos. Todavía se podían ver claramente los pequeños bultos en la lengua. Es más viejo que Esparta por unos 29.000 años. Su edad supera a la mayoría de las antiguas creaciones humanas. Incluso es más antiguo que los primeros entierros humanos. Un cachorro de lobo de 7 semanas que permaneció intacto en el hielo
y ha perdurado más que casi cualquier ser vivo de su época. Nunchoga es el bebé mamut de Yukon. El 21 de junio de 2022, un minero llamado Travis Mudry estaba excavando en Eureka Creek. Mientras usaba su máquina, golpeó algo extraño en el hielo. Bajó para ver qué era. Pensó que solo era un animal congelado, pero lo que vio fue un mamut lanudo. Estaba enrollado como un bebé en el vientre de su madre. Era pequeño, como del tamaño de un ternero. Todavía tenía intactos su trompa larga, orejas, cola, piel y pelaje. Solo tenía alrededor de un mes cuando murió. Por eso su cuerpo era pequeño. Es posible que se haya perdido y quedado atrapado en el lodo, que se congeló rápidamente a su alrededor. Permaneció allí por más de 30,000 años. Incluso encontraron pasto dentro de su estómago, en su última comida. Eso significa que lo último que comió todavía estaba fresco en ese momento, y no se descompuso a pesar del paso del tiempo. Los ancianos de la comunidad local le dieron su nombre. Lo llamaron Nunchoga, que significa un gran bebé animal. Grant Sazula, un experto en Yukon, fue notificado de inmediato sobre esto. Dijo que había soñado durante mucho tiempo con ver un mamut lanudo real. Y ese día sucedió. Después, todos se reunieron en el lugar, junto con los expertos, mineros y la gente local. Envolvieron a Nunchoga, le rindieron homenaje y lo llevaron cuidadosamente desde el lugar donde fue encontrado. Nunchoga es el mamut lanudo más completo que se ha encontrado en América del Norte. Incluso sus uñas de los pies están intactas. El interior de su cuerpo todavía está en buen estado y aún se puede ver su grueso pelaje. Según un experto, este ha sido el descubrimiento más emocionante que ha experimentado. Fue aún más sorprendente cuando llegó al sitio de investigación, casi al mismo tiempo que Dior, el cachorro de lobo, dos animales extraordinarios provenientes del hielo, ambos encontrados en el mismo lugar en Yukon y casi en días consecutivos. Pero aún así, hay una diferencia de 27,000 años entre ellos. Es como si el tiempo y el lugar fueran perfectos para que los encontraran. El virus zombie proveniente de Siberia. En 2022, un grupo de expertos del Centro Nacional de Investigación Científica de Francia publicó un estudio. Encontraron 13, el más antiguo fue llamado virus Pandora. Tiene más de 48,000 años de antigüedad. Por lo antiguo que es, pensaron que ya no servía para nada, pero permaneció en el hielo. No le afectó ni el calor ni el aire. La mayoría no esperaba esto. Por lo antiguo que es, se suponía que ya no existiría, pero permaneció dentro del hielo. Por eso sigue en buen estado a pesar de tanto tiempo. Y lo sorprendente es que sigue vivo. Para probarlo, lo acercaron a células pequeñas y vieron que podía entrar y multiplicarse dentro de las células. Lo llamaron virus Pandora. Estos virus son muy extraños. Son más grandes que los virus comunes. Por eso se pueden ver incluso con un microscopio ordinario. En este estudio no revivieron solo uno. Hay 13 tipos de diferentes edades, hasta casi 50,000 años. Esto muestra que, aunque haya pasado mucho tiempo, todavía hay cosas que viven bajo el hielo. Cada virus que encontraron es diferente. No hay ninguno igual a los virus que la ciencia conoce hoy en día. Y estos virus no afectan a los humanos. Solo se adhieren a las amebas, así que por ahora no representan un peligro directo, pero esto tiene un significado más profundo. Si un virus como este puede sobrevivir casi 50,000 años en el hielo y seguir funcionando, es posible que otros virus también puedan hacerlo. Incluso en virus que pueden afectar a 100 animales o humanos. En 2016 hubo un brote de anthrax en Siberia. Esto vino de un cadáver de un venado que estuvo congelado desde 1941. Muchas personas fueron hospitalizadas y un niño murió. Esto significa que el hielo no es solo un simple escondite, es como un almacén de cosas que vivieron antes. Y cuando las condiciones son correctas, hay cosas que pueden regresar otra vez. El barco Endurance en la Antártida. El 5 de marzo de 2022 encontraron el barco en el fondo del mar. Esta apoyará a una profundidad de casi 3,000 metros en el mar de Weddell. Usaron un robot para encontrarlo. El nombre del barco es Endurance. Este es el barco de Ernesto Shackleton. Aunque ha estado bajo el mar por más de 100 años, todavía se ve en buen estado. Los postes siguen de pie, las cuerdas están completas y el timón todavía está ahí. Casi no ha cambiado su apariencia, y cada parte todavía se ve claramente. Parece como si no hubiera estado perdido por mucho tiempo. Todavía se puede ver la ventana que da al cuarto de Shackleton. Es como si acabara de hundirse. El mar aún no lo ha destruido, tampoco se ha derrumbado. Por eso la apariencia del barco sigue siendo clara. Según los que lo vieron, es uno de los naufragios mejor conservados que se han encontrado. Esto mostró lo poderosa que es el agua fría y el hielo de la Antártida para preservar las cosas.
La historia de cómo llegó ahí el Endurance es una de las historias de supervivencia más extremas. En 1914, Ernest Shackleton emprendió un viaje. Junto con 27 personas querían cruzar toda la Antártida. Pero en enero de 1915, el barco quedó atrapado en el hielo grueso del mar de Weddell. Permanecieron en el barco durante casi 10 meses, mientras el hielo lo iba aplastando poco a poco, hasta que llegó el momento en que tuvieron que abandonarlo. El 27 de octubre de 1915, Shackleton ordenó abandonar el barco. Lo vieron hundirse desde el hielo donde estaban parados. Ahí comenzó la lucha más difícil. Pasaron casi 497 días en medio del hielo. Durmieron sobre el hielo en movimiento, viajaron en pequeños botes y siguieron adelante a pesar de las dificultades extremas. Al final, llegaron a la isla Elefante, un lugar deshabitado, pero ahí no terminó todo. Shackleton y algunos de sus compañeros navegaron más de 1000 kilómetros hasta llegar a Georgia del Sur. Después de esto regresó para salvar a todos. Y lo más impresionante es que ninguno de ellos murió. Después de más de 100 años encontraron el Endurance. Estaba a casi 4 millas de donde se había registrado antes. Casi no hubo diferencia, así que se sorprendieron. Debido al agua extremadamente fría y a la poca vida marina, el barco se conservó. Parece que se hubiera hundido hace poco. Incluso vieron los platos, botas y la campana del barco. Pero no se puede tocar nada de eso. Según el acuerdo sobre la Antártida, el barco está protegido como parte de la historia. Permanecerá bajo el mar, silencioso y entero a una profundidad de casi 3000 metros, y ahí sigue guardando una historia de valentía y supervivencia poco común. Mientras tanto, el RMS Titanic se está deteriorando más rápido. Poco a poco está siendo consumido por pequeños organismos marinos y hay partes que ya se están desprendiendo. Según los expertos, después de algunas décadas puede que ya no sea reconocible, pero lo que pasó con el Endurance fue diferente. Debido al extremo frío y la profundidad del lugar donde se hundió, casi no hay vida que lo dañe. Por eso, hasta ahora, sigue casi intacto. Es como si estuviera congelado bajo el mar. Según el líder de la expedición, este es el barco de madera hundido en mejor estado que ha visto. Y no está exagerando. En las grabaciones realmente se nota que su apariencia es diferente. Ya se había intentado buscar antes, pero no tuvieron éxito. En 2019 no pudieron pasar por el hielo grueso, pero en 2022 lo lograron. Pasaron por tormentas fuertes, hielo en movimiento y un frío extremo de casi 20 grados bajo cero. Usaron un pequeño submarino para buscar el barco en el vasto fondo del mar. Y el día que lo encontraron, se cumplieron exactamente 100 años desde que Ernest Shackleton fue sepultado. El barco seguía ahí, de pie, y todavía se podía leer el nombre en la parte trasera. Era como si solo estuviera esperando a ser encontrado de nuevo. Otzi, el hombre de hielo. El 19 de 1991, dos excursionistas bajaban de la montaña en los Alpes de Ötztal. Encontraron un cuerpo humano en el hielo. Pensaron que era un accidente reciente, pero cuando lo examinaron, resultó que el cuerpo había estado ahí por más de 5300 años. Él es la persona preservada de forma natural más antigua encontrada en Europa. Todavía se puede ver su piel. La forma de su cuerpo aún se distingue claramente. No solo quedaron los huesos. Durante muchos años los científicos lo estudiaron. Fue examinado muchas veces y en cada estudio se aprendía algo nuevo sobre él. En 2012 y de manera más clara en 2023 se analizó su ADN. Resultó que su piel era más oscura de lo que se pensaba antes. Y también ya estaba calvo cuando aún vivía. Gracias a él, la gente entendió mejor cómo vivían las personas antiguas en ese entonces. Un cuerpo que quedó en el hielo, pero que dio muchísimas respuestas sobre el pasado. Otzi, el hombre de hielo, es como una historia de vida completa congelada. Tenía una enfermedad en el corazón, tampoco podía tomar leche. También tenía la enfermedad de Lyme y parásitos en el estómago. Además de esto, antes tuvo fracturas en las costillas y en la nariz. El hacha de cobre que llevaba dio una pista. Dicen que el cobre venía de la Toscana, no del lugar donde lo encontraron. Eso significa que intercambiaba cosas en ese entonces. También tenía 61 tatuajes, simples líneas y marcas en el cuerpo. Pero no eran solo diseños. Estaban en partes del cuerpo que se usan para aliviar el dolor, como en la acupuntura. Eso significa que ya sabían en ese entonces cómo reducir el dolor corporal. Aún más sorprendente, hay personas hoy en Austria que tienen el mismo ADN que él. Eso significa que todavía tiene parientes, aunque hayan pasado más de 5000 años. También se encontraron rastros de su linaje en el norte de África. En pocas palabras, no es solo un cuerpo antiguo.
todavía tiene conexión con las personas. La planta que volvió a la vida después de 32.000 años en Siberia. Hace mucho tiempo había un pequeño animal parecido a una ardilla que enterró semillas y frutas en la tierra cerca del río Colima. Lo hizo para tener comida durante el invierno, pero ya no pudo regresar. Las semillas quedaron bajo tierra y el lugar se congeló. Estaba cerrado, sin aire, sin luz y no se descomponía. Pasaron 32.000 años hasta el año 2000. En 1907, unos científicos encontraron estos depósitos. Intentaron hacer germinar las semillas, pero ya no funcionaron. Pero se les ocurrió otra manera. Tomaron la parte de la planta que estaba unida a la semilla. La pusieron en un recipiente limpio con luz y agua. Creció. La planta creció y floreció. Su crecimiento fue bueno. Era como una planta normal. Lo curioso es que la flor se veía un poco diferente comparada con las plantas de hoy. Es como si mostrara cómo ha cambiado el mundo a lo largo de miles de años. Una planta que estuvo dormida mucho tiempo pero volvió a la vida. Es como si mostrara que el hielo no solo esconde cosas, también puede devolverlas. Después de crecer, la planta volvió a dar fruto. Y sus nuevas semillas también crecieron normalmente. Esta planta se llama Psyllin stenophila. Es la planta más antigua que ha vuelto a la vida a partir de una parte enterrada durante mucho tiempo. Esto supera por mucho el récord anterior. Antes, la conocida era la palmera datilera de Judea, que creció a partir de una semilla de 2.000 años de antigüedad. Pero esta planta es 30.000 años más antigua. Esto significa que es el ser vivo más antiguo que se ha recuperado de un pasado tan lejano. Pero esto no se trata solo de una planta. En Siberia, Alaska y el Ártico hay grandes extensiones de tierra que siempre están congeladas. Es como un almacén de cosas antiguas. Plantas, animales e incluso pequeños microbios que han estado congelados durante miles de años. Los expertos dicen que es como un almacén de genes antiguos del mundo. Por eso se han realizado nuevos experimentos. En 2014 se utilizó para revivir un antiguo virus del permafrost. Y ahí fue donde comenzaron más estudios sobre cosas que han estado congeladas durante mucho tiempo. Un simple escondite de comida de un animal pequeño fue el inicio de algo grande que se descubrió. Ese animal solo enterró comida como normalmente lo hacía. No sabía que después de 32.000 años habría personas que la encontrarían, y de esas semillas crecerá una flor, pequeña y simple, pero proveniente de la época de la Edad de Hielo. Una flor que floreció en un mundo que ya no era el suyo. Y esto mostró una simple verdad. La vida, aunque haya desaparecido hace mucho tiempo, todavía puede regresar. Y al final, si lo piensas bien, no se trata solo de las cosas que están en el hielo. Se trata de las cosas que quedaron atrás. Hay cosas que se pierden. Hay cosas que permanecen aunque haya pasado mucho tiempo. No porque estuvieran ocultas, sino por el frío y el lugar. Y con el paso del tiempo también salen a la luz. No para asustar a la gente, sino para mostrar lo que existía antes. Con cada descubrimiento aprendemos algo nuevo. Aunque la respuesta no sea completa, siempre se añade algo más a la historia. Mientras haya hielo que no se ha derretido, todavía hay cosas que no hemos visto. Y tal vez una de ellas esté muy cerca de nosotros.